Segundo de Macabeos 11, 15, 12. El macabeo, buscando lo que era más conveniente, accedió a todo lo que pedía Lisias. De hecho, todo cuanto el macabeo solicitó por escrito a Lisias sobre los judíos, el rey lo concedió. Las cartas escritas a los judíos de parte de Lisias tenían este contenido: Lisias al pueblo de los judíos, saludos. Juan y Absalón, enviados por vosotros, han entregado la resolución escrita a continuación y solicitan respuestas sobre lo indicado en ella. Cuanto convenía presentar al rey lo he expuesto, y lo que era aceptable, él lo ha concedido. Si mantenéis, pues, buena disposición hacia los intereses del reino, en adelante intentaré conseguiros bienes. He ordenado a ellos y a los míos que traten sobre estos puntos y sus detalles con vosotros. Seguid bien. Año 148. A 24 del mes de Zeus Corinto. La carta del rey contenía lo siguiente: el rey Antíoco a su hermano Lisias. Saludos. Habiéndose trasladado nuestro padre junto a los dioses y deseando nosotros que quienes pertenecen al reino puedan dedicarse con tranquilidad al cuidado de sus propias cosas, después de haber oído que los judíos no están de acuerdo con el cambio a las costumbres griegas ordenado por mi padre, sino que prefiriendo su propio modo de vida piden mantener entre ellos sus propias leyes, deseosos pues de que también esta nación esté libre de inquietudes, decretamos que les sea restituido el templo y que se rijan según las costumbres de sus antepasados. Harás pues bien en enviarles mensajeros y en darles la mano derecha, de forma que, conociendo ellos nuestra decisión, estén contentos y se dediquen gustosamente al cuidado de sus propias cosas. La carta del rey a la nación era esta: el rey Antíoco al consejo de ancianos de los judíos y a todos los demás judíos, saludos. Si seguís bien, es lo que deseamos. También nosotros tenemos salud. Menelao nos ha manifestado que deseáis volver y llegar a estar con los vuestros. Así pues, a los que se pongan en viaje hasta el día 30 del mes de Sántico, se les tenderá la mano derecha con garantía de seguridad, de modo que los judíos puedan hacer uso de sus propios alimentos y leyes como antes, y ninguno de ellos sufrirá molestias por este tipo de cosas que han sido ya ignoradas. También he enviado a Menelao para que os reconforte. Seguid bien. Año 148 a 15 del mes de Sántico. También los romanos les enviaron una carta que contenía lo siguiente: Quinto Memio y Tito Manio, legados de los romanos al pueblo de los judíos, saludos. Sobre lo que Lisias, el pariente del rey, os ha concedido, nosotros también estamos de acuerdo. Sobre los asuntos que él decidió exponer al rey, enviadnos a alguien en cuanto los hayáis examinado para que los presentemos como os conviene, pues nosotros nos dirigimos a Antioquía. Por tanto, daos prisa y enviad a algunos para que conozcamos qué opinión tenéis. Que tengáis salud. Año 148 a 15 del mes de Sántico. Segundo de Macabeos 12. Hechos estos acuerdos, Lisias volvió junto al rey, mientras los judíos se dedicaban al cultivo de la tierra. Pero algunos de los estrategas de aquella región, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y Demofonte, además de ellos Nicanor, el jefe de los chipriotas, no les dejaban vivir tranquilos ni trabajar en paz. Los habitantes de Jope perpetraron esta gran crueldad. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a subir con mujeres y niños a las barcas que habían preparado, como si no existiera ninguna mala predisposición contra ellos, de acuerdo con un decreto público de la ciudad. Ellos aceptaron, puesto que querían vivir en paz y no tenían ninguna sospecha. Entonces los llevaron a alta mar y los hundieron, siendo estos no menos de 200. Al enterarse Judas de la crueldad cometida con sus compatriotas, lo comunicó a los hombres que le rodeaban, y tras invocar a Dios, juez justo, marchó contra los asesinos de sus hermanos. Por la noche incendió la posición, quemó las naves y mató a espada a los que se habían refugiado allí. Como la ciudad estaba cerrada, se retiró con intención de volver de nuevo y exterminar a toda la población de Jope, pero enterándose de que también los habitantes de Yamnia querían proceder del mismo modo con los judíos residentes allí, atacó también de noche a los yamnitas e incendió el puerto con la flota, de forma que el resplandor de las llamas llegaba hasta Jerusalén, que dista 240 estadios. Cuando se habían alejado de allí 9 estadios, emprendieron la marcha contra Timoteo. Le atacaron unos árabes en número no inferior a 5.000, más 500 jinetes. Se produjo una durísima batalla y los compañeros de Judas salieron victoriosos con la ayuda de Dios.
Los nómadas derrotados pedían que Judas les tendiera la mano derecha y prometían darle ganado y serle útiles en el futuro. Judas, comprendiendo que verdaderamente podrían ser útiles en muchas cosas, accedió a hacer la paz con ellos y tras aceptar la mano derecha, se marcharon a sus tiendas. Atacó también a una ciudad protegida con terraplenes y rodeada de murallas, habitada por gentiles de toda raza de nombre Caspín. Los de dentro, confiados en la seguridad de las murallas y en el aprovisionamiento de víveres, trataban de modo insolente a los hombres de Judas, insultándoles e incluso blasfemando y diciendo cosas que no se pueden permitir. Los compañeros de Judas, tras invocar al gran soberano del mundo, que sin arietes ni máquinas ingeniosas había hecho caer a Jericó en tiempos de Josué, se lanzaron como fieras contra la muralla. Habiendo tomado la ciudad por voluntad de Dios, llevaron a cabo matanzas inenarrables, de manera que el lago adyacente, que tenía 2 estadios de ancho, parecía rebosar de sangre. Alejándose de allí 750 estadios, llegaron a Carax, donde estaban los judíos llamados tubianos. No encontraron por allí a Timoteo, que sin emprender ninguna acción se había retirado de aquel lugar, dejando de vigilancia una guarnición muy fuerte en cierto lugar. Dositeo y Sosípatro, jefes de los compañeros del Macabeo, salieron en una expedición y mataron a los que había dejado Timoteo en la guarnición, más de 10.000 hombres. El Macabeo organizó el ejército que llevaba en batallones, puso a aquellos dos al frente de todo y se dirigió contra Timoteo, que tenía con él 120.000 hombres de infantería y 2.500 de caballería. Cuando Timoteo se enteró de la llegada de Judas, envió por delante a las mujeres y niños con el resto del bagaje al lugar llamado Carnión, pues era una posición inexpugnable e inaccesible debido a la angostura del lugar. Al aparecer el primer batallón de Judas, el pánico y el terror se apoderaron de los enemigos, por la manifestación frente a ellos de aquel que ve todas las cosas. Se dieron a la fuga yendo cada uno por su lado, de modo que muchas veces eran heridos incluso por los suyos y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas emprendió la persecución con toda energía, derribando a aquellos impíos y matando hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo, habiendo caído en poder de los hombres de Dositeo y Sosípatro, suplicaba con mucha astucia que le dejaran marchar sano y salvo, ya que tenía en su poder a los padres de muchos de ellos y a los hermanos de otros, de forma que si no lo hacían, estos serían tratados sin miramientos. Y habiendo garantizado con muchas palabras la solemne promesa de devolver a aquellos sin daño alguno, le soltaron por causa de la salvación de los hermanos. Después, Judas salió contra Carnión y el templo de Atargatis, y pasó espada a 25.000 hombres. Tras la derrota y destrucción de estos, avanzó sobre Efrón, ciudad fortaleza en la que habitaba una multitud de todas las razas. Jóvenes fuertes apostados delante de las murallas luchaban valientemente, y dentro había grandes preparativos de máquinas y de proyectiles. Tras invocar al soberano que destruye con poder las fuerzas de sus enemigos, tomaron la ciudad en sus manos y mataron a 25.000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí se dirigieron hacia la ciudad de los escitas, distante de Jerusalén 600 estadios. Como testimoniaran los judíos residentes allí que los ciudadanos escitas tenían buena disposición hacia ellos y que su comportamiento había sido pacífico en los momentos de adversidad, les dieron las gracias y les exhortaron a que también en lo sucesivo fueran benevolentes con los de su raza. Después se dirigieron a Jerusalén, pues estaba cercana la fiesta de las semanas. Después de esta fiesta, llamada Pentecostés, marcharon contra Gorgias, el estratega de Idumea. Este salió con 3.000 hombres de infantería y 400 de caballería. Entrados en combate sucedió que cayeron unos pocos judíos. Cierto Dositeo, de los hombres de Baquenor, soldado de caballería y valiente, se agarró a Gorgias y sujetando su clámide lo arrastraba con fuerza, queriendo apresar con vida al maldito. Pero uno de los jinetes tracios se abalanzó sobre él y le amputó el brazo, y Gorgias huyó a Marisá. Puesto que los hombres de Esdrías estaban luchando desde hacía mucho tiempo y se encontraban exhaustos, Judas invocó al Señor para que se mostrara como aliado y guía en la batalla. Y tras lanzar en la lengua patria el grito de guerra que acompaña a los himnos, se precipitó inesperadamente contra los que rodeaban a Gorgias y los puso en fuga. Después, Judas reunió el ejército y se fue a la ciudad de Odolam. Llegado el día 7, se purificaron según la costumbre y allí celebraron el sábado. Al día siguiente, cuando el tiempo ya urgía,
Fueron los compañeros de Judas a trasladar los cuerpos de los que habían caído y, acompañados de sus familiares, a colocarlos en los sepulcros de la familia. Pero debajo de las túnicas de cada uno de los muertos encontraron objetos sagrados pertenecientes a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Entonces todos, después de alabar los designios del Señor juez justo que hace manifiestas las cosas ocultas, recurrieron a la oración pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. El valeroso Judas exhortó a la multitud a mantenerse sin pecado, tras haber contemplado con sus ojos lo sucedido por el pecado de los que habían caído, y haciendo una colecta entre sus hombres de hasta 2000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando recta y noblemente al pensar en la resurrección. Porque si no hubiese estado convencido de que los caídos resucitarían, había sido superfluo e inútil rezar por los muertos. Pero si pensaba en la bellísima recompensa reservada a los que se duermen piadosamente, su pensamiento era santo y devoto. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados. Cantar de los Cantares 5. Ya vine a mi huerto, hermana mía, esposa, ya recogí mi mirra y mis aromas, ya comí de mi panal con mi miel, ya bebí de mi vino y mi leche. Comed, compañeros, bebed y embriagaos, amigos. Yo duermo, pero mi corazón vigila. La voz de mi amado llama a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, mi paloma, mi preciosa, que mi cabeza está cubierta de rocío, y mis cabellos de la escarcha de la noche. Ya me quité la túnica, ¿cómo me la volveré a vestir? Ya me lavé los pies, ¿cómo me los voy a ensuciar? Mi amado introdujo su mano por el postigo, y mis entrañas se estremecieron por él. Me levanté para abrir a mi amado, mientras mis manos goteaban mirra, y mis dedos jugo de mirra por la manilla del cerrojo. Yo abrí a mi amado, pero mi amado ya no estaba, se había marchado. Se me escapó el alma por este motivo. Lo busqué y no lo encontré, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que rondan por la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me despojaron del chal los guardias de las murallas. Os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de anunciar? Que estoy enferma de amor. Canto séptimo. Excelencias del amado y posesión mutua. ¿Qué es tu amado más que otros, oh la más hermosa de las mujeres? ¿Qué tiene tu amado más que otros para que así nos conjures? Mi amado es puro y sonrosado, se distingue entre millares. Su cabeza es oro, oro fino. Sus cabellos racimos de dátiles, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas a la vera del agua, bañadas en leche, posadas en la orilla. Sus mejillas como arriates de hierbas balsámicas, semilleros de plantas aromáticas. Sus labios son azucenas, que rezuman jugo de mirra. Sus manos barras de oro engastadas con piedras de Tarsis. Su talle un tronco de marfil cubierto de zafiros. Sus piernas columnas de mármol asentadas sobre basas de oro fino. Su porte como el del Líbano, esbelto como los cedros. Su paladar, las dulzuras y todo él las delicias. Ese es mi amado, ese es mi amigo, hijas de Jerusalén. Apocalipsis 20. Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano. Apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello en él para que no seduzca más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después debe ser soltado por poco tiempo. Vi también unos tronos. A los que se sentaron en ellos se les dio potestad de juzgar, y vi a las almas de los degollados por dar testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la resurrección primera. Sobre estos la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a seducir a las naciones que hay en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra. Y su número es como la arena del mar. Subieron por la ancha extensión de la tierra y pusieron cerco al campamento de los santos y a la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró.
y el diablo, el seductor, fue arrojado al estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado ante él. Ante su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no dejaron ningún rastro. Vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante el trono, y fueron abiertos los libros. También fue abierto otro libro, el de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fue juzgado cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al estanque de fuego. Esta es la muerte segunda, el estanque de fuego. Todo el que no figuraba escrito en el libro de la vida era arrojado al estanque de fuego.